Bueno, le comentaba desde el arranque del programa, de hecho fue la noticia con la que comenzamos nuestro primer resumen del día de hoy, que ayer se dieron a conocer los datos del empleo formal en el mes de abril y no hay buenas noticias. El mes pasado se perdieron 47,000 puestos de trabajo y parece ser una parte de una tendencia que se está dando en el empleo en México. No se ha logrado, por ejemplo, pues compensar la pérdida de empleos que se dio el pasado mes de diciembre. En lo que va de este año se han creado 179,000 y en diciembre se perdieron 400,000. Pero vamos a tratar de tener un análisis puntual de los datos, de qué significan estos números. Le agradezco mucho a Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos, que nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Sofía? Gusto saludarte. Gusto saludarte, Pascal, con estos datos que no son nada alentadores, en efecto, como yo ya dabas cuenta, pues sobre todo porque no pareciera ser un reconocimiento de ralentización económica la que se lee en el documento que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando dicen, bueno, pues es que este año Semana Santa cayó en abril y por eso se perdieron empleos. Vaya, si cae Semana Santa, claro que hay un efecto estacional. Podría uno pensar tal vez se crearon menos empleos, pero no se destruyeran. Entonces, para poner un poco en perspectiva al auditorio, me gustaría regresar a la meta. ¿Cuál es la meta? De acuerdo a México, ¿cómo vamos? Tendríamos que estar generando 100,000 empleos al mes. Uh-huh. En el mes de abril se perdieron 50,000. Es decir, no solo no creamos los 100,000, sino que se perdieron 50,000. ¿Por qué 100,000? Bueno, porque es un número más o menos equiparable a la cantidad de personas que se van sumando mes con mes al mercado laboral, ya sea porque tienen la oportunidad o porque van llegando a la edad de trabajar. Vaya, por la razón que sea, es un poco la expectativa de crear empleo de calidad para todas las personas. Entonces, pues con este contexto, como bien refieres, que se va configurando, tú hacías mención al mes de diciembre del año pasado, que ciertamente no fue un buen mes, pero yo me iría un poquito más para atrás. Lo cierto es que el año pasado fue un muy mal año de creación de empleo, no solamente diciembre. De hecho, pues alrededor de marzo, entre marzo y octubre, tuvimos una creación de empleo muy pobre, estoy hablando de 2024, luego una ligera recuperación hacia el cierre del año y bueno, pues un desastroso mes de diciembre. En este caso, bueno, pues lo que estamos viendo es un muy mal comienzo de año. El año pasado tuvimos 2 meses muy malos, en concreto los meses de mayo y junio, donde se sumaron la pérdida de estos 2 meses en 50,000 puestos de trabajo, un poquito más, 54,000. Es más o menos el equivalente a lo que ya perdimos en el mes de abril. Entonces, si esto lo leemos en un contexto, digamos, de ralentización económica, que hasta hace unos días estábamos con que si recesión o no recesión en el primer trimestre del año, se confirma que no hubo tal, porque además, aunque los datos revisados del INEGI nos vayan a decir en cuestión de un par de semanas que tal vez sí hubo una ligera contracción en la economía en el primer trimestre, pues lo cierto es que una recesión necesita ser mucho más grande y mucho más dispersa. En el fondo, la discusión, Pascal, es ¿por qué no estamos atrayendo la inversión que necesitamos? ¿Por qué estamos perdiendo posiciones respecto a socios comerciales? En el dato de Estados Unidos el día de hoy, pasamos de tener casi 16% de lo que Estados Unidos le compra al mundo a poco más de 13% en cuestión de un trimestre. ¿Por qué no estamos generando el empleo formal que se necesita para tener prosperidad? Esa me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos, no si estamos un mes o no creando un empleo. Yo creo que en el agregado hacías un muy buen resumen. Tuvimos un mal 2024 en creación de empleo, cerramos con 230,000 puestos de trabajo cuando tendríamos que haber creado 1,200,000, es decir, nos quedamos 1,000,000 cortos y bueno, pues este principio de año tampoco nos está entregando las expectativas y sobre todo las necesidades que esto representa para tener prosperidad compartida. Te voy a pedir que le pongas el cascabel al gato. ¿Por qué no estamos creando los empleos que tendríamos que estar creando, que son 100,000 al mes, empleos formales o 1,2 millones al año? Pues mira, entre otras cosas, porque no estamos logrando atraer la inversión que se necesita. Ahorita, en las últimas metas, digamos, del Plan México, pues era alcanzar 26% del PIB en inversión. Para que el auditorio también tenga un poco una dimensión, digamos que cerramos el año pasado con casi 25% del PIB en inversión. Sin embargo, en México el 90% de la inversión es privada. Ojo, privada. Entonces,
si no tenemos las condiciones de certeza jurídica, de reguladores eficientes y de un poder judicial que una vez que el regulador te diga, oye, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, te puedas ir a quejar a un tribunal, pues obviamente los inversionistas que habían anunciado en 2023 y en 2024 sus, no sé, centros, data center en Amazon, de Amazon en Querétaro o Tesla en Santa Catarina y demás, pues van guardando sus inversiones un par de añitos en lo que vemos cómo se resuelve pues esta renovación abrupta del Poder Judicial que empezará este verano, pero que además pues no es solamente una vuelta y ya, vamos a volver a tener elecciones en 2027 y bueno, pues obviamente eso implica ir perfeccionando el modelo al cual ya transitamos, pero que además nos aventamos del barranco sin paracaídas. Entonces, hay que reconstruir esa confianza, no es fácil, sobre todo pues porque vemos muy fácil o muy rápidamente detectamos al enemigo en Estados Unidos, pero hay una tarea en casa que no se está haciendo, que tiene que ver con Estado de Derecho, con confianza de los inversionistas y, ¿por qué no?, también con consumo. Los datos de hoy por la mañana de inversión y consumo al mes de febrero, pues nos daban cuenta de que el consumo está estancado y la inversión no está creciendo en la comparación mensual, pero además, visto también con un poquito de distancia, prácticamente desde el verano pasado, traemos contracción tras contracción en la cantidad de inversión fija bruta, es decir, activos, y también en la capacidad de consumo de las familias. Entonces, no sorprende, digamos, este panorama de poco crecimiento, estancamiento económico, y bueno, pues lo único que sí sorprende es como esta justificación de es que estamos en números récord, 22.4 millones de empleos formales, sí, pero hacia adelante la fotografía no se va a ver tan bonita. Sí. Y bueno, sobre todo esto impacta la cotidianidad del bolsillo de las familias, Pascal. Además, el número total de empleos registrados ante el IMSS no nos dice mucho. Primero, porque tenemos un nivel de informalidad enorme y segundo, porque pues sube la población, sube el número de personas con empleo, pero eso no nos dice, no nos pinta realmente la película completa. Pues prácticamente se me terminó el tiempo, estimada Sofía, para un tema que yo creo que da para muchísimo y ojalá lo podamos seguir platicando, pero yo nada más agregaría a lo que comentabas sobre la precaución o el temor que tienen los inversionistas ante el panorama nacional e internacional. A eso hay que agregarle pues unas finanzas públicas poco bollantes para pensar que el Estado pueda convertirse en el inversor que entre al quite ante pues la falta de condiciones para que los inversionistas privados hagan lo que tengan que hacer. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana, estimada Sofía. Un fuerte abrazo, Pascal. Hasta luego. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? Pues así el panorama del empleo en México. Datos, como decía Sofía, pues nada alentadores.